Muy buenas tardes. A continuación daremos a conocer el comportamiento del COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctor Isaac. Secretario, muchas gracias. Este es el parte médico del jueves 20 de mayo. Hoy jueves 20 llegaron a Yucatán más de 50,000 vacunas contra el coronavirus para la primera aplicación a personas de 50 a 59 años de edad y segunda dosis de adultos mayores de 60, en municipios que daremos a conocer próximamente. Este jueves continuamos en Mérida, Valladolid, Tizimín y Ticul la aplicación de las vacunas contra el coronavirus para maestras, maestros y personal educativo activo de escuelas públicas y privadas. Las vacunas a maestras, maestros y personal educativo se están aplicando en los siguientes macrocentros. En Mérida, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. En Ticul, en la Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto. En Tizimín, en el Tecnológico Nacional Campus Tizimín. Y en Valladolid, en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y Turismo, la Canaco. También este jueves 20 inició la vacunación a personas de 50 a 59 años de edad, pertenecientes a 5 municipios más del interior del estado: Quintana Roo, Tepacán, Suma, Telchac Puerto, Mama y Sinanché. Ayer, miércoles 19, comenzó a aplicarse vacunas a hombres y mujeres de 50 a 59 años de edad en Cagua, Tecal de Venegas, Xochel y Sinanché. El martes 18 en Mayapán, Copomá y Silán de Bravo. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 141 pacientes en hospitales públicos. 34,121 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 38,900. Hoy se detectaron 100 nuevos contagios de coronavirus, 74 en Mérida, 6 en Buxot, 5 en Canacín, 3 en Progreso y en Tizimín, 2 en Concal, Humán y Valladolid, y uno más en Maní, Maxcanú y Santa Elena. De los 38,900 casos positivos, 336 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 24,408 personas contagiadas de coronavirus, los cuales viven 6,967 en la zona norte, 6,241 en la zona oriente, 2,284 en la zona centro, 3,480 en la zona sur, 5,436 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 5 fallecimientos. Se trata de 3 hombres y 2 mujeres con un rango de edad de 48 a 83 años. Sus principales enfermedades fueron asma, diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica y EPOC. 4 residían en Mérida y 1 más en Canacín. En total, son 4,162 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 476 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán con síntomas leves. Como ya se mencionó, 141 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Hasta aquí el reporte, secretario. Gracias. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 20 de mayo. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total COVID y no COVID es del 28,8%, está en color verde y en descenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID más no COVID es del 53,9%, está en color amarillo y estable. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en color verde y estable. El ritmo de contagiosidad del coronavirus es de 0,97, está en color verde y en descenso. La positividad de los casos es de 38,7%, está en color naranja y en descenso. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Muchas gracias.